el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de noviembre del 2025. A cargo de la misma estará Carlos Cañete, encargado de despacho del Departamento de Índices de Precios. Primeramente, estaremos hablando del escenario internacional con relación a la inflación regional y algunos países del mundo. Vamos a hacer la salvedad en este caso, antes de comenzar, de que los resultados de octubre de Estados Unidos no fueron disponibles, por lo que creemos de que estos resultados serán publicados conjuntamente con los datos de noviembre a mediados del mes de diciembre. Dicho esto, vemos aquí en esa lámina que los resultados mensuales, con las tasas más altas en Argentina y Bolivia, y las tasas más bajas se registraron en Paraguay, Perú y Chile con tasa del menos 0,1 respectivamente, y Chile con 0%. Así también vemos que Uruguay ha registrado una tasa mensual del 0,4%, México 0,36%, Alemania 0,3%, Ecuador 0,28%, la zona euro 0,20%, China 0,2%, Colombia 0,18% y Brasil 0,09%. Si vemos el comportamiento de la inflación interanual para estos países, vemos que también Argentina y Bolivia registraron las tasas más altas del 32% y 22,3%, y excluyendo estos dos países, las tasas más altas se registraron en Colombia, Brasil y Uruguay, con tasas del 5,551 para Colombia, 4,68 para Brasil, Uruguay 4,32, y la más baja que se registraron, o la más baja que se registró fue en este caso en China, con una tasa del 0,2% interanual. Paraguay en el centro de esta distribución, con una tasa del 4,1%, por debajo de Colombia, Brasil y Uruguay, y por encima de México, Chile, Alemania y Perú y Ecuador, con México con una tasa del 3,57%, Chile con una tasa del 3,4%, Alemania con una tasa del 2,3%, la zona del euro 2,1%, Perú 1,35% y Ecuador 1,24%. Si sacamos Argentina y Bolivia de este cuadro, podemos observar que Colombia y Uruguay han tenido ligeros incrementos en las tasas interanuales. Colombia, como habíamos dicho, registra en el mes de octubre una tasa del 5,51%, superior al 5,18% observado en septiembre. Asimismo, Uruguay registra una tasa del 4,32%, superior al 4,25% registrado en septiembre de este año. No así los otros países, se pueden observar de que las tasas tuvieron unas reducciones, en este caso Paraguay con una tasa del 4,1% al mes de octubre, y en el mes de septiembre con una tasa del 4,3%. Chile, por su parte, con una tasa del 4,4% que se vio en septiembre, en octubre presenta una tasa del 3,4%. La zona del euro con una ligera baja del 2,2% en septiembre al 2,1% en octubre, y Perú también con una sensible baja del 1,36% que se vio en septiembre a 1,35% en octubre. Si examinamos la inflación de los países de la región y los principales socios comerciales, podemos ver de que tanto Brasil como Chile y Paraguay han registrado reducciones en las tasas interanuales. En este caso, Brasil con una tasa del 5,2% que se había observado en septiembre, ahora se registra una tasa del 4,7%, por encima todavía de la banda superior de su meta de inflación. En el caso de Chile, con una tasa del 4,4% que tenía registrado en el mes de septiembre, ahora registra una tasa del 3,4% y sigue estando por encima de su banda de meta de inflación del 3%. Y en el caso de Paraguay, que también registró una tasa del 4,3%, al mes de octubre registra una tasa del 4,1%, por encima también de su meta de inflación del 3,5%. Si analizamos el IPC-SAE, que es el indicador que excluye los alimentos y energía, vemos que Brasil y Colombia presentan ligeras subas. En este caso Brasil de 5,2 registrado en septiembre, en octubre registra una tasa del 5,3%, Colombia del 5,3% registra una tasa del 5,5%, ambas por encima de la meta de inflación de estos países. En el caso de Perú,
con una tasa del 1,8% que se mantiene estable, al igual que su inflación general y dentro de su banda de inflación superior e inferior. En el caso de Chile y Paraguay, la tasa del IPC-SAE registra una reducción para Chile del 3,8% al 3%, y en el caso de Paraguay, una tasa del 2,8% que registró en septiembre a una tasa del 2,3% al mes de octubre. Esta es una tabla donde se ven las variaciones históricas en términos interanuales de todos los países que ponemos a disposición del usuario, así como mencionamos la tasa para el mes de octubre entre Argentina y Bolivia son las más altas. Vemos que la tasa más baja es la de China, y habíamos mencionado que para Estados Unidos no disponemos de datos del mes de octubre. Si hablamos del índice de precios de alimentos de la FAO, vemos que en el mes de octubre, en promedio, este organismo registra una tasa interanual del menos 0,3%, inferior a lo que se había registrado en septiembre del 3,4%. Esto debido a reducciones en los cereales en menos 9,5% y azúcar menos 27,4%. Asimismo, también se han registrado tasas positivas en el caso de los aceites, que registra una tasa del 10,9%, muy inferior a la que se registró en septiembre, el 18%. Las carnes, con una tasa del 4,8% en octubre, también más bajo de lo que se había registrado en septiembre, el 6,6%. Los lácteos, 2,6%, también muy inferior a lo que se vio en septiembre, con una tasa del 8,6% para este organismo. Si vemos en términos mensuales, este organismo registra en promedio los alimentos una tasa del menos 1,6%, debido justamente a las reducciones en las carnes con menos 2%, los lácteos menos 3,4%, los cereales menos 1,3% y azúcar menos 5,3%. Y la única tasa positiva registrada que atenuó este resultado es en los aceites con 0,9%. Dentro del entorno externo, debemos hablar de la evolución del petróleo, en este caso de la variedad Brent, que ha registrado una cotización del $63,7 por barril, levemente inferior al registrado en octubre, que fue el $64 por barril, y con esto registra una tasa del menos 13,2%, superior al menos 15,2% verificado en octubre de este mes. Asimismo, la variedad del petróleo WTI también registra un comportamiento similar, que ha registrado una cotización del $59,5 por barril, levemente inferior al $60,1 por barril verificado en octubre de este año. Con esto registra una tasa interanual del menos 14,4%, también superior al menos 16,1% verificado en octubre. También podemos observar la cotización de la soja, que es uno de los principales productos del agro de nuestro país, y ha registrado una suba en su cotización al mes de noviembre, con $412,7 la tonelada, con respecto a los $380,3 la tonelada que se vio en el mes de octubre. Con esto registra una tasa interanual de 12,9% al mes de noviembre, muy superior al 3,2% observado en octubre de este año. Dentro del escenario doméstico, y hablando de la inflación total, podemos ver en esta lámina que la inflación interanual se ubicó en noviembre en 4,1%, similar a la que se vio en octubre, y vemos también cómo ha evolucionado los precios, o el nivel de precio en este caso, en este periodo del 2014 al 2025. Si bien en todo este periodo hemos tenido variaciones mensuales moderadas, exceptuando los periodos de pandemia, eso no impidió la trayectoria creciente que ha tenido el nivel de los precios, y en los últimos meses muy acentuado por la presión del aumento de los precios del alimento, específicamente la carne vacuna, que es esto justamente lo que golpea al consumidor al ver reducido su poder de compra. Si analizamos las principales variaciones por su grupo,
a nivel interanual, teniendo en cuenta su participación e incidencia, vemos que la carne vacuna en términos interanual registra una tasa del 17,5% y una incidencia del 1,3%. Asimismo, las hortalizas también registran una variación del 23% interanual con una incidencia del 0,5%. Vemos también en las comidas consumidas fuera del hogar, que tienen que ver con los servicios gastronómicos, una variación del 11,3% y una incidencia del 0,5%. Las frutas frescas, con una tasa del 24,2% y una incidencia del 0,3%. Los productos sustitutos también metidos en esta variación interanual, como la carne de ave, 11,6% y una incidencia del 0,2%. Y el resto de los subgrupos, como leche líquida, embutidos, que también es una carne sustituta, productos panificados, combustibles líquidos para el hogar, y los servicios que tienen que ver con los niveles educativos, servicio doméstico, así como artículos de higiene para el hogar, café y queso, por mencionar algunos, es lo que da como resultado el 4,1%, y teniendo en cuenta también las reducciones de precios de algunos subgrupos que han atenuado estas subas positivas. Tenemos en este caso los combustibles con una tasa del menos 5,4% y una incidencia del menos 0,3%. Bienes durables, como en este caso automóviles, con una tasa del menos 6,4% y una incidencia del menos 0,3%. Los pasajes aéreos, que son estacionales en este caso, menos 19,8% con tasa negativa y una incidencia del menos 0,1%. Pasta alimenticia de arroz, con menos 5,5% y una incidencia del menos 0,1%, debido justamente a la baja que tuvimos durante todo el año sobre el producto que es el arroz. Entrando en el resultado del mes de noviembre, la tasa de inflación fue del 0,2%, similar a la que se registró en noviembre del año pasado. Con esto acumula una tasa del 3,4%, superior al 3,1% verificado en noviembre del año pasado, y la tasa interanual se ubica en 4,1%, similar a la que se vio en octubre este año y por encima del 3,4% verificado en noviembre del año pasado. Si analizamos el resultado de noviembre a nivel de subgrupo, teniendo en cuenta la incidencia y la participación, vemos que las frutas frescas han tenido una contribución importante con un 17,3% y un 0,3% de incidencia. Carne vacuna también, tuvimos una variación del 1,5% con una incidencia del 0,1%. Comidas consumidas fuera del hogar, asociado a los aumentos de los frutos alimenticios, con una tasa del 2,7%, con una incidencia del 0,1%. Así también tenemos otros subgrupos como bebidas gaseosas, carne de cerdo, comidas también preparadas para llevar, otros productos sustitutos como la carne de ave, servicios que tienen que ver con la parte de salud, como en este caso atención odontológica, los embutidos, servicio de alojamiento, y algunos bienes durables como equipo de aire acondicionado, en este caso para climatizar, del 1,1% de variación en el mes. Estas fueron atenuadas por las reducciones en las hortalizas que se vio en el mes de noviembre, con una tasa del menos 11,2% y una incidencia del menos 0,3%. Huevos, por su parte, también tuvo una reducción de precio del menos 7,7%. Las pastas alimenticias menos 0,9% debido al arroz. Quesos menos 0,6%. Servicio de telefonía móvil menos 0,3%. Sal y especia menos 3,4%, por nombrar algunos, que es lo que configura el resultado de la variación del 0,2% en el mes de noviembre. Si consideramos la variación de precios sin tener en cuenta la incidencia y la participación, vemos justamente que las frutas, en el caso de banana, pera, manzana, tienen variaciones importantes en el mes de noviembre. Banana 43%,
pera 23,9%, manzana 11,4%, como así también algunas hortalizas, en el caso de la zanahoria y la mandioca, con tasa del 12,5% y 7,6% para mandioca. También se puede observar los cortes vacunos, los cortes sustitutos de la carne vacuna, así como los servicios que tienen que ver con los servicios gastronómicos, que son las comidas consumidas fuera del hogar, dentro de los productos cárnicos. Podemos ver aumento de precio en los cortes tradicionales como vacío, 3%, costilla, 2%, eh, costilla segunda, 2,6%, y también vemos que los cortes sustitutos, en este caso de la carne de cerdo, tuvo incremento importante en prácticamente todos sus cortes. Vemos que paleta de cerdo tuvo un crecimiento del 6,5%, la pierna de cerdo 5,2%, costeleta de cerdo 4,7% y costilla de cerdo 3,9%. Si tenemos en cuenta las disminuciones de precios, también sin tener en cuenta la participación de incidencia, vemos que las variaciones más significativas justamente se registran en las hortalizas, como el caso de tomate, cebolla, locote, repollo, con tasas del menos 25,3% para tomate, menos 14,5% para 9,6%, perdón, para cebolla de cabeza, locote menos 9,1%, repollo menos 8%, así también vemos reducción en huevo, como habíamos mencionado anteriormente. Vemos también reducciones en otros productos, así que tienen que ver con condimentos naturales. Vemos también productos sustitutos de la carne vacuna, en este caso los pescados, que registran tasas negativas del menos 3 para pescado fresco entero, pescado fresco en trozos y en rodajas, menos 0,8%. Vemos también reducciones en algunos productos lácteos, en este caso los quesos, queso Paraguay, menos 0,8%, queso mozzarella, menos 0,7%, y queso de sangre, menos 0,3%, como así también vimos que había disminuciones de precio en arroz, menos 2,1%, y azúcar, menos 0,6%. Esta es la evolución mensual de la inflación general, que habíamos dicho que fue el 0,2%, similar a la que se vio en el mismo mes del año pasado. Y vemos que durante este periodo las tasas mensuales de inflación fueron relativamente moderadas si excluimos esos periodos de pandemia. Para la inflación núcleo ha registrado una tasa del 0,3%, inferior al 0,4% observado en noviembre del año pasado. Este indicador acumula 3,2%, superior al 3% verificado en noviembre del año pasado, y la tasa interanual para este indicador se ubica en 3,5%, levemente inferior al que se registró en octubre de este año y superior al 3,3% verificado en noviembre del año anterior. También vemos acá la evolución mensual para este indicador, que muestra un comportamiento similar a la inflación total. Y dijimos que este indicador registró un 0,3%, inferior al 0,4% que se vio en noviembre del año pasado y ligeramente superior a la inflación total, que fue del 0,2%. La inflación subyacente, por su parte, que es la que excluye los rubros volátiles de la canasta, registró al mes de noviembre una tasa del 0,3%, menor al 0,7% observado en noviembre del año pasado. Con este resultado acumuló una tasa del 2,7%, inferior al 3,9% observado en noviembre del 2024, y la tasa interanual para este indicador se ubica en 3,3%, inferior al 3,7% verificado en octubre de este año e inferior al 4% verificado en noviembre del año anterior. También vemos una evolución mensual de este indicador, la cual habíamos dicho que fue el 0,3%, inferior al 0,7% verificado en el mismo mes del año pasado. Este indicador es un registro similar al que se vio a la inflación núcleo y levemente también superior a la inflación total del 0,2%. Si vemos la inflación en bienes, servicios y renta, vemos que los bienes
y los servicios registraron una tasa mensual del 0,1% y 0,4%. Dentro de lo que son los bienes, tenemos los bienes alimenticios, que han registrado una tasa del 0,2%, inferior al 0,4% verificado en noviembre del año pasado. Con esto registra una tasa interanual del 10%, superior al 4,8% verificado en noviembre del año anterior. Si excluimos los rubros volátiles de este segmento, vemos que la tasa fue del 0,4%, inferior al 2,3% verificado en noviembre, y con esto una tasa interanual del 8,1%, superior al 7,4% verificado en noviembre del año pasado. Dentro de estos aumentos que observamos en los bienes alimenticios, predominan principalmente los productos alimenticios y explicado por los aumentos, particularmente la carne vacuna y los productos sustitutos de la carne vacuna, como la carne de ave, carne de cerdo y embutidos. Aquí, por ejemplo, vemos que la fruta y la verdura tuvieron una reducción leve, diríamos, del menos 1,6% en el mes de noviembre. No obstante, en términos acumulados, vemos que tiene una variación alta todavía del 20,2% y una interanual del 22,9% si es que la comparamos con el mismo periodo del año pasado, que fue en términos acumulados menos 14,2% y menos 10,2% en términos interanuales para el mes de noviembre. Así vemos que los otros bienes han registrado una tasa del 0,1%, superior al menos 0,1% verificado en noviembre del año pasado. Y dentro de estos aumentos se pueden observar aquellos productos distintos de alimentos, como son las vestimentas, productos farmacéuticos, artículos que tienen que ver con limpieza para el hogar y artículos de cuidado personal. Todo este resultado es lo que configura el 0,1% del resultado del mes dentro del total de los bienes. Si analizamos los servicios y renta, en este caso, los servicios han registrado una tasa del 0,4%, superior al 0,2% verificado en noviembre del año anterior, y registra una tasa interanual de 3,4%, mayor al 3,2% verificado en noviembre del 2024. Dentro de estos servicios, está explicado principalmente por el aumento de los servicios que tienen que ver con comidas consumidas fuera del hogar, y estos, diríamos, vinculados al aumento de los precios de los alimentos. En el caso de las rentas, que son propiamente los alquileres, ha tenido una variación del 0% en el mes de noviembre, inferior al 0,1% verificado en noviembre del año pasado. Con este registro, la tasa interanual se ubica en 0,9%, menor 1,2% registrado en noviembre del año pasado. Todos estos resultados del 0,1 y 0,4% entre los bienes y los servicios da como resultado la inflación mensual del 0,2%, y la cual acumula una tasa del 3,4% al año y una tasa interanual del 4,1%. Dentro del entorno interno, podemos ver que, así como habíamos mencionado, la tasa interanual de inflación fue del 4,1%, similar a la que se registró en octubre, pero sigue siendo relativamente, diríamos, elevada con relación a su meta de inflación del 3,5%, no así para la inflación núcleo, que ya se encuentra dentro del rango meta del 3,5% en noviembre, ligeramente inferior al 3,6% que se vio en octubre de este año. Si vemos otros indicadores de tendencia, podemos ver de que la mayoría de los indicadores han tenido, diríamos, una reducción en su tasa interanual. Podemos ver que la subyacente X1 registra una tasa al mes de noviembre del 4,1%, menor a la que se había registrado en octubre del 4,7%. Los bienes libres sin fruta y verdura, que registraron una tasa del 3,6%, menor también al 4% verificado en octubre de este año. El mismo comportamiento se puede observar en la inflación subyacente, que registra una tasa del 3,3%, también inferior al 3,7% que se vio en octubre. En cuanto al IPC-SAE, registra un leve descenso en su tasa interanual al mes de noviembre, con un 2,2%, inferior
al 2,3% que se observaba en octubre de este año. En esta lámina podemos ver de que los alimentos siguen teniendo todavía una tasa elevada, si bien ligeramente inferior al que se vio en octubre, el 10% en noviembre. Vemos también que los otros indicadores como la núcleo y los servicios ya se encuentran en zona de meta de inflación con una tasa del 3,5 para el núcleo y 3,4 para los servicios. Si bien la núcleo ha tenido una reducción leve, los servicios se han incrementado del 3,2 al 3,4% de noviembre. Vemos también de que el IPC-SAE, así como ya hemos mencionado, ya se encuentra dentro de los límites de la meta de inflación, entre la banda media y la banda inferior, una tasa del 2,2%, ligeramente inferior al 2,3% que se vio en octubre. Y los combustibles que se encuentran todavía en una franja negativa con una tasa del menos 3,5%, superior al menos 0,48% verificado en octubre. Si analizamos la incidencia interanual para el resultado del 4,1% que se da en la inflación total, vemos que la principal incidencia se da en los alimentos con 2,1, seguido de los servicios con 1,2, así también las frutas y verduras con 0,8%, 0,8, perdón, los bienes con 0,2 y tenemos la incidencia negativa dentro de los combustibles con menos 0,2. Si analizamos los rubros volátiles de la canasta, vemos que en promedio, para este periodo, diciembre 24, noviembre 25, acumula una tasa del 22,9%, lo que explica que los niveles de precios que vemos actualmente se encuentran superior a lo que se habían visto en diciembre del 2024, principalmente por productos como locote, tomate, mandioca, que es lo que se ve acá en este gráfico. A pesar de las reducciones que se vieron, siguen todavía en niveles elevados con lo que se comparó en este periodo. Si analizamos los cortes vacunos, vemos que en promedio han registrado una tasa mensual del 1,5% y vemos que este resultado es el resultado de la variación de casi todos los cortes vacunos, como se puede observar en esta lámina. Y vemos que los cortes donde tuvieron mayores variaciones, vemos aquí en colita cuadril 3,5%, costilla de primera 2%, costilla de segunda 2%, vacío 3%, peseto, que es un producto que se suele consumir mucho en esta época del año y a finales de año, con 3,3%, y también vemos aumento en los cortes de primera, por mencionar algunos: bola de lomo 1,3%, canaza de primera 1,4%, lomo 2,6% y paleta 1%. Es lo que da como resultado en promedio del 1,5% mensual para los cortes vacunos. Esto acumula una tasa del 12,2% y una variación interanual del 17,5%. Asimismo, vemos que los cortes sustitutos los productos sustitutos de la carne vacuna, en este caso la carne de ave y la carne de cerdo, registraron variaciones mensuales del 0,6 y 4,7% respectivamente. Si vemos en el caso de los cortes de aves, vemos subas en casi todos los cortes. En alita de pollo 0,1%, muslo de pollo 0,1%, pechuga de pollo 1,4%, puchero de pollo 0,3% y pollo entero, en este caso una variación negativa que atenúa el resultado del 0,6%. Para este corte, la variación acumulada registra un 10% y una tasa interanual del 11,6%. En el caso de la carne de cerdo, vemos que se registraron variaciones bastante significativas. En este caso, la costeleta registra una tasa del 4,7%, la costilla de cerdo 3,9%, la pierna de cerdo 5,2% y la paleta de cerdo 6,5%, es lo que da como resultado mensual para estos cortes del 4,7% mensual. Acumula una tasa del 3,3% y una tasa interanual del 10,7%.
Para el caso de los combustibles, en el mes de noviembre tuvimos resultados estables, registró una tasa de variación del 0%, como vemos acá, en casi todos los combustibles hemos tenido una variación, no tuvimos variaciones, una leve reducción en el caso del gasoil común, pero eso no cambió el resultado, tenemos una tasa del 0%, una variación acumulada del menos 3,1% y una tasa interanual del menos 3,5%. En cuanto a la proporción de variaciones positivas en la inflación, vemos que al mes de noviembre ha registrado una tasa de variación de proporciones positivas del 40,9%, inferior al promedio histórico del 44,5% y inferior al promedio histórico del total del 44,8%. Dentro de este resumen, lo que podemos hacer es justamente volver a señalar todo lo que se mencionó en esta presentación y así como hemos mencionado, la inflación total interanual en el mes de noviembre fue del 4,1%, similar a la que se registró en el mes de octubre, que fue también del 4,1%. La inflación núcleo dijimos que registró una tasa del 3,5%, levemente inferior al que se haya registrado en octubre, que fue del 3,6%. En el caso de la inflación mensual total, en noviembre fue del 0,2%, superior a la que se observó en octubre, que fue negativa, del 0,1%. Y la inflación núcleo mensual en octubre, que registra una inflación del 0,3%, levemente superior a la que se haya registrado en octubre del 0,2%. Dijimos también que en la inflación de noviembre, las variables que han, diríamos, impactado en el resultado fueron los alimentos. En este caso, de los alimentos, vemos que las carnes vacunas han tenido un incremento del 1,5%. Asimismo, los bienes durables también han tenido una variación del 0,4% y los servicios con una tasa del 0,4%. Dentro del segmento de alimentos también hubieron reducción de precios. En este caso, los productos volátiles con una reducción del menos 1,6%, pasta alimenticia de arroz menos 0,9%, productos lácteos menos 0,9%, acá por la reducción de los quesos principalmente y acá por la reducción del arroz. Otras agrupaciones que tuvieron también incremento en el resultado del mes de noviembre, se pueden mencionar muebles y artículos para el hogar con 0,2%, recreación y cultura 0,2%, gasto en salud 0,2% y restaurantes y hoteles con 2,1%. En cuanto a la inflación interanual de los alimentos sin frutas y verduras, registra una tasa del 8,1%, inferior al 10,1% verificado en octubre. Y en cuanto a las proporciones de variaciones positivas, habíamos mencionado que se había registrado una tasa del 40,9%, inferior o superior, perdón, al 37,6% que se verificó en octubre y que se ubica por debajo del promedio histórico total. Dijimos también que el petróleo ha registrado una tasa negativa en términos interanuales del menos 13,2% al mes de noviembre. También mencionamos que el petróleo de la variedad WTI también ha registrado una tasa negativa del menos 14,4%. Mencionamos que el índice de la FAO, en promedio, los alimentos habían registrado una tasa negativa del menos 0,3% al mes de octubre. Y según este organismo, la tasa más alta que se ve dentro de este resultado es la de aceite, 10,9%, y la tasa más baja también es en azúcar, menos 27,2%. Habíamos examinado o observado la inflación de los países de la región y otros países del mundo, y habíamos mencionado que las tasas más bajas al mes de octubre se habían registrado en Paraguay, Uruguay y Chile, con tasa de Paraguay menos 0,1%, Perú menos 0,1% y Chile 0%. El resto de los países, salvo Estados Unidos, que no disponemos de datos, y excluyendo Argentina, han registrado tasas bastante moderadas en lo que es al mes de octubre.